A ver, yo en mi propia vida lo que he experimentado es que un cristianismo así de pintura, ¿no? De superficie, te puede ayudar un poquito a lo mejor tener un poquito de esperanza hacia el futuro. Ujú. Pero ante los problemas de verdad de la vida, ante las cosas que tienes que decidir, ahí no te sirve. O sea, no te ayuda realmente, ¿no? A mí lo que me ha hecho mejor, yo si miro mi vida de aquí hace 15 años, lo que me ha hecho mejor es un cristianismo profundo, real, ¿no? Comunitario. Ya. Que te corrige, que te confronta también, pero que también te levanta cuando estás abajo, ¿no? Y que también te consuela. Sí. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes y del cristianismo relevante desde perspectivas diferentes. Hoy con nuestro invitado especial, Alejandro Bo. Bienvenido, Alejandro. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Alejandro. Estoy muy bien. Andrés, ¿te has fiado de que te traiga a un invitado al que no conocías? No conocía de nada. ¿Qué grado del 1 al 10? ¿Cuánta confianza en mí tienes de que va a estar guay el episodio? Va a estar bien. Sí, ¿confías en mí? Sí, además confío que viene gente de... No es el primero que viene, de Fe y Vida, de la comunidad es verdad. De la católica Fe y Vida. Eso es. Entonces, como los anteriores han estado bastante guays, este también estará bien, yo creo, ¿no? Bien. Y ya es el cuarto. Sí, hemos tenido Josué, ya algunas personas. A Luis, a los de Deseo. Bueno, y Deseo que son 2, entonces hemos tenido unos cuantos. Esa promoción, a ver si nos promocionáis a nosotros también de alguna manera. Alejandro, guiño, guiño. Luego hablamos con mi representante. Exacto. Efectivamente. A eso se refería. El fin de semana pasado estuve participando y sirviendo también en un campamento que hacíais, Alejandro, aquí en Cantabria, que se llama Impacto. Ya hace un par de años que he podido servir ahí, pero siempre me impresiona que reunís a adolescentes, bueno, y jóvenes, pero sobre todo había un público ahí grande de adolescentes, que muchos no tienen mucha idea del Evangelio y de quién es Jesús y la importancia que tiene Jesús en la fe, y hacéis un trabajo que creo que es muy importante de anunciárselo, ¿no? Uh-huh. Creo que vosotros habláis a veces de un primer anuncio. Eso es vocabulario católico, pero sí, me gusta, porque creo que hace referencia a ese anunciarles o presentarles el Evangelio a gente que igual no lo entiende. Y yo siempre salgo muy animado de esos impactos, pero también es verdad que hay una mente detrás, una mente de ingeniero detrás, que en gran parte es la tuya, de coordinar esos tiempos. Entonces, eso es parte de lo que haces, pero hace muchas cosas más. Sí. ¿Quién es Alejandro Bo, además de el que organiza Impacto? Bueno, pues la mente de ingeniero que has dicho me viene porque estudié ingeniería industrial. Claro. Y bueno, es verdad que no es lo esencial de mi vida ahora mismo, pero sí que de alguna forma me modeló la cabeza. Y a mí me pasó que estudiando la carrera de ingeniería en el primer año de universidad, si acercamos un poco esto, yo me convertí. Yo venía de una familia católica, de un contexto católico, de colegio y tal. Pero bueno, como tantos católicos en España que viven un poco la fe por una tradición, por, cultural, bueno, pues, igual. Mi abuela me enseñó a rezar el Padre Nuestro y yo lo sigo haciendo, ¿no? Pero en primero de carrera, realmente a mí me pasó que me confronté con un montón de cristianos que se tomaban la fe en serio, ¿no? Y yo tuve que decidir si quería o no esto en mi vida. Y decidí que sí. O sea, fue todo un año de lucha, ¿no? Wow. Y de hecho ya nada más convertirme me planteé si me la dejaba o no. Pero bueno, como yo había sido siempre un buen estudiante y tal, pues dije, venga, la termino. Lo sigo. Bien. Eran 4 años más 2, porque era el grado más el máster, estuve 6 años ahí postergando esa decisión. Sí. Y al acabar, o sea, durante la carrera fui, digamos, discerniendo que realmente yo sentía que Dios me llamaba a la misión a tiempo completo, ¿no? En el contexto católico misionero, laico, lo podemos llamar así, ¿no? Sí. Pero no sabía muy bien cómo. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar de ingeniero en Nestlé, helados Nestlé. Ah, mira. Tenía helados gratis siempre que quería. Ostras, ahí sabemos que realmente el llamado fue del Señor, porque dejó helados gratis. ¿Sabéis las Oreo, los helados estos de Oreo gigantes? Sí. Pues esos eran gratis, o sea, yo podía coger todos los que quería. Y si quería no sé si es bueno o malo, ¿eh? Esto es muy delgado para ver. Es peligroso. Me tenías que haber visto en esa... Obviamente eligió misionero. Sí. Si no, ¿cómo, no? Y bueno, empecé a trabajar como ingeniero, pero en mi corazón estaba otra cosa, ¿no? Y entonces poco a poco fui dando pasos hasta que efectivamente, hasta que llegué al punto en el que estoy hoy, que me dedico a tiempo completo a la misión, desde la comunidad Fe y Vida que ha mencionado Andrés. Y en esa misión que realizo, pues sí, está el tema de trabajar con los jóvenes, está la misión en YouTube, está todo lo que hacemos en la comunidad en Valencia, y bueno, y más cosas, pero lo central quizás serían esas cosas.
Has mencionado YouTube, y ya para la gente que esté escuchando hasta este minuto, ¿cómo te pueden encontrar? Si buscan Alejandro Bo Cristianismo Relevante, creo que en principio les sale. Sí, de ahí la broma de la intro, por si alguien no lo había pillado. He metido ahí tu canal en nuestra intro. O sea, esto es un marketing subliminal. Eso sí que es la gente, sin saber por qué, va a poner cristianismo relevante en el buscador y te va a encontrar. Eso es un área que has potenciado, supongo, en los últimos años, ¿no? Porque llevas en el YouTube, o sea, con YouTube llevas unos años. Sí, a ver, realmente empecé en la pandemia. Vale, sí. Lo que pasa es que saqué 3 vídeos y me cansé. Vale, sí. Y suena normal. Y lo aparqué. No soy famoso. Sí, 3 vídeos lo hice y dije, joder, esto es demasiado difícil, tal. Y... El algoritmo. Sí. Siempre es culpa del algoritmo. Culpa del algoritmo. Efectivamente. Y lo dejé. La intro que muy larga. ¿Y luego cómo fue retomarlo? Pues fue retomarlo porque empecé a consumir podcasts de tema de mejora personal y de cosas de negocios que a mí me gustan en general, por otros temas, ¿no? Y en concreto gente que se dedicaba a redes, como que tenía mucho este mensaje de esto es un tema de largo plazo, esto tienes que mirarlo como algo de poco a poco, sí. Constante. Como que me cambiaron un poco el mindset, que yo creo que es el correcto con esto de las redes, ¿no? De no decir, venga, voy a hacer 2 vídeos y me voy a apostar a que lo van a petar, sino bueno, voy a hacer 100 vídeos y confío en que haciendo 100 vídeos voy a aprender algo y seguramente por lo menos el 100 será mejor que el primero, ¿no? Vale. Entonces fue ese mindset me ayudó mucho a retomar esa motivación y tal. Me planteé también un vídeo más sencillo, o sea, porque los primeros que saqué los tengo de hecho en oculto. Eran muy largos, muy pesados. No, me daba vergüenza ajena, o sea, pero bueno, creo que nos pasa a todos, siempre, ¿no? Siempre, los primeros yo no veo nuestros vídeos, ¿eh? Tocaba el piano cantando Alicia Keys, en fin, bueno, no queremos recordar eso. Y tu canal, así en un par de frases, ¿qué es lo que quieres alcanzar o qué quieres añadir, ¿no? A todo el contenido que ya hay online? Pues a mí me gustaría poder llegar, sobre todo lo que me apasiona, es verdad que a veces llegas a otra gente, ¿no? Pero lo que me apasiona es llegar a gente que está con dudas. Ahora tenemos, creo que hay por lo menos en el mundo católico, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido, como yo tuve, ¿no? Una educación católica, un barniz católico, ¿no? Pero nunca han profundizado, nunca han tenido una fe, una relación personal, ¿no? Pues esa gente que está buscando y que consume por ahí por YouTube, que cada vez hay más gente, por lo que a mí me llega, ¿no? Pues poder servirles de decir, ostras, esto de la fe no es una tontería, esto de la fe tiene sentido, ¿no? Mira, hay argumentos para poder creer, ver un testimonio, ¿no? Que les pueda ayudar en algo, en ese camino de vuelta a casa, ¿no? O de encontrar las raíces de donde vienen, ¿no? Qué bueno. ¿Y tienes testimonios de gente que te haya escrito? Sí, no, de hecho es muy chulo porque hemos conseguido testimonios de gente que no solo me ha escrito, sino que ha empezado a venir a las asambleas, por ejemplo, en Valencia. Mira, qué bien. Gente que... Y cuando hablas de asambleas, explica un poco para los que no entienden, es tu comunidad, ¿no? De que os reunís entre semana un día y hacéis una reunión cristiana. Lo has explicado tú. Una vez me... Ya, pero lo he introducido, ¿sabes? Él lo va a explicar mejor. Una vez estaba hablando con un pastor evangélico y nos preguntó por nuestras oraciones. Y yo le dije, nos reunimos los viernes. Y me dijo, anda, como los musulmanes, ¿no? Y dije, efectivamente. Nos reunimos los viernes porque, bueno, también así el domingo tienes libre para ir a misa también, ¿no? Claro. Sí. Pero el viernes hacemos la oración comunitaria. Vale. Y se eligieron los viernes hace tiempo ya y lo hemos mantenido durante todos estos años. Y básicamente lo que hacemos los viernes es un rato de oración de alabanza y una prédica, una charla, ¿no? Sí. Muy parecido al modelo de a un culto evangélico. Para nosotros, sí. Sí, nosotros conocemos las asambleas aquí en la comunidad en Torrelavega, en Cantabria, y la verdad es que es algo que me siento muy a gusto siendo parte cuando voy a estar un rato. ¿Cómo es ese trabajo de comunidad? Porque has hablado de que una parte de tu trabajo es haber desarrollado en Valencia esta comunidad, ¿no? Con estas reuniones. Ahí, pues sé que es mucho trabajo hasta que llegas al punto en el que estás ahora, donde ¿cuántos más o menos os podéis reunir? Hay entre semana, más o menos. Ahora digamos que podemos estar a mínimo 30 personas, medio de 40, máximo 60. Podríamos estar un poco esos números. Claro, hasta que llegas allí, ¿cómo se forja eso, no? O supongo que hay un trabajo detrás de mucho acompañamiento, de haber conectado con diferentes personas, ¿no? Sí, nosotros la verdad, bueno, fuimos 3 personas que conocimos la comunidad aquí en Cantabria y nos encajó pues la visión, ¿no? Y decidimos que queríamos ofrecer algo así, pero en Valencia. Y entonces empezamos esos 3 reuniéndonos en un piso de uno de ellos y invitando pues amigos cercanos que veíamos que tenían a lo mejor cierto interés, que no tenían a lo mejor una comunidad a la que pertenecer, ¿no? Y
Y bueno, al poco dimos el salto a un salón más grande que nos acogieron, de hecho, en una parroquia de ahí del centro de Valencia. Ah, vale. Que está muy bien porque es una parroquia que es muy grande, pero está desaprovechada en cuanto a espacios. Porque antiguamente sí que tenía muchos espacios, pero ahora mismo pues no están aprovechados, ¿no? Entonces nos han dejado muchos de los salones de la parroquia. Ahora estamos más en uno, ¿no? Vale. Y seguís estando en ese lado, pero estamos en un salón. Sí. Vale. Qué bueno. Y el punto es que empezamos ahí a hacer nuestras oraciones, ¿no? Al principio éramos 3, 4. Yo recuerdo haber predicado con 2 personas más. O sea, yo y 2 personas más. Sí. y tocaba yo también la música, quiero decir. Y era un poco incómodo a veces porque no sabías muy bien esas 2 personas. A lo mejor uno era nuevo, entonces y el otro sí que lo conocía. Entonces eran contextos un poco curiosos, ¿no? Sí. Pero bueno, ha sido perseverar desde el 2015, más o menos, 2015 y 2016 que empezamos. Son ya 10 años. Sí, 11 va a hacer ahora, pero sí, vamos a celebrar los 10 años dentro de poco y básicamente eso, ha sido perseverar. Esas personas que empezaron a venir, pues algunos se quedaron, otros no, pero bueno, con los que se quedaron pues vas construyendo. Sí. Esos van invitando a otros amigos, luego vas haciendo eventos y te conoce alguien por aquí, otro por allá, ¿no? Sí. Te lo preguntaba, Alejandro, porque es algo que es una base de lo que tú haces, el estar en comunidad, invertir en la comunidad. Porque todas las cosas que vamos a hablar ahora, a lo que te dedicas igual, tu perspectiva, tu opinión, ¿no? Acerca del mundo cristiano dentro de la Iglesia Católica, que nos interesa escuchar, no está basado solo en pues yo pienso esto y porque me lo he sacado de la manga y no tengo un fondo desde el cual decirlo. O sea, para mí, al menos creo para nosotros, tiene más autoridad cuando es una persona que lleva 10 años intentando vivir la fe cristiana con otros, con lo bonito y lo no tan bonito que es eso. No solo alguien en su casa escribiendo comentarios enfadados en YouTube de pues yo pienso esto. Claro. Y eso creo para nosotros es muy importante también igual por el contexto que venimos Andrés y yo de comunidad desde niños y también del trabajo que hacemos de comunidad, ¿no? Aquí hemos visto que en la vida práctica del día a día se ve mucho más la fe que a veces en la imagen que puede dar uno, ya sea en redes o ya sea solo viéndose ocasionalmente, ¿no? Sí. Entonces, creemos que ese trabajo de comunidad es bastante base. Y creo que te modula mucho tu forma de pensar y tu forma de ver las cosas y el mundo cristiano en general cuando vienes de ese background, ¿no? Yo creo que te hace un poco más realista, porque creo que en papel es fácil ser cristiano. Correcto. O te pones una cámara delante y sueltas 4 comentarios, te quedas más a gusto que nada. ¿Quedas bien? Sí. De hecho, mi padre me dijo, cuando empezamos a grabar el podcast, dice, ten cuidado con lo que dices, que dentro de 10 años tú verás esos vídeos y dirás, anda, cómo han cambiado las cosas. Claro. Entonces, procuro ser un poco más precavido con mi opinión online sobre mí mismo, no sobre los demás. Además, no solo opinar tanto, igual sobre yo hago esto, yo pienso esto, sino porque luego la vida da muchas vueltas y puede cambiar mucho. De hecho, alguien me dijo esta semana, me dice, en el podcast das la sensación, hablando de mí, de que eres mucho más inseguro. Dice que en persona soy más seguro de mí mismo. Y digo, y eso dices que das mucho pie a Tim, para que hable Tim. Yo digo, pues, iba a decir, o sea, pues igual que hable yo para que yo en 10 años me caguen todo. Pues yo a Tim. A veces ves la cara de Andrés de menos mal que no lo he dicho yo. Ha dicho lo que pienso yo, pero no lo he dicho. Pues si me rapa. Cuando alguien saque un clip criticando a este podcast saldrá Tim y no yo, ¿no? Gracias, podcast. Oye, a mí me interesa saber, porque he escuchado, corrígeme si me equivoco, que en la comunidad de Fe Vida de Valencia la media de edad ronda más bien los 30 o gente de tu quinta. Sí. De nuestra quinta. De nuestra quinta. Ya tienes 30. Dentro de los 30 de este mes, macho. Cuéntame un poco, a mí me interesa mucho esto, ¿cómo, para bien o para mal, cómo consigues que la gente de los 30, los millennials, se acerquen a Cristo, a la Iglesia Católica, a esas raíces, y por qué crees que tal vez otras generaciones no tanto? ¿Qué es lo que hay de diferencia? Para bien o para mal. Yo te puedo contar nuestra experiencia, ¿no? Claro. O sea, al final nosotros cuando empezamos estos 3 que te decía, estábamos entre los 25 y los 30. Entonces, de forma natural, la gente que fue llegando era del entorno, ¿no? A gente de 32, gente de 24, ¿no? Pero siempre la campana de Gauss en torno a la media de nuestra edad, ¿no? Claro, aquí demostrando que soy ingeniero. También, sí. Claro. Entonces atraes a gente que tú mismo, digamos, representas, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos crecido. Cuando empezamos yo tenía eso, 24, 25, ya tengo 33 para 34, ¿no? Entonces, claro, digamos que la media se ha desplazado hacia arriba y ahora, como ya llega un punto que tienes una masa crítica de gente de 30, de forma natural atraes a gente de 30, ¿no? Pero bueno, una cosa muy chula que nos ha pasado este año mismo es que, claro, durante estos años, por ejemplo, venían mayores de 40, de 50, tal, pero venían una vez y no volvían. Nunca volvían, o sea, solo venían una vez. Vale.
Y siempre decíamos lo mismo cuando hablamos de este tema, siempre decíamos, hace falta que uno se quede para que el segundo que venga se quede, ¿no? Claro. Y eso pasa este año. Mira. Un matrimonio, son los padres de Javi, si nos están viendo les mando un abrazo, ¿no? Saludo. Se decidieron empezar a venir de forma regular y eso ha hecho que otros adultos, otra gente de 50, 60 han venido y se han sentido a gusto y han seguido viniendo. Y han conectado igual con ellos. Claro, hemos conseguido romper esta por arriba, ¿no? Y por abajo... yo es que ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gusta trabajar con gente de menos de 18 años. Pero esto es un... Eso que tenemos en común. Esto es una manía personal. Bueno, no, debajo de 12 sí, pero entre 12 y 18 no. Los adolescentes, los teens. Sí, de hecho, para mí Impacto es un ejercicio que es antinatural para mí. Porque, ¿sí? Sí. Pues mira yo no tengo para nada carga por los adolescentes. Pues el mensaje, el lenguaje les llega mucho, como lo haces tú. Y eso es algo que me ha impresionado desde hace un par de años ya. Y es que no te guste le da aún más valor. A ver, que no lo hagas natural por a esa persona. Por lo menos yo tengo la confianza en mí mismo que no lo hago porque me gusta, sino que lo hago realmente porque... que sí que le da más mérito. Sí. Vale. Entonces, a mí me gusta la gente de mayor porque creo que hasta que no has vivido ciertas cosas vitales, como que hay ideas del cristianismo que no acabas de... Bueno, tú ya tuviste el testimonio de que te convertiste con los 15. Está rompiendo un poco mi teoría, ¿no? Pero bueno, el contexto yo maduro rápido. En el contexto que yo he visto, los 16, ¿no? Como que cuesta mucho a lo mejor alguien a explicarle ciertas cosas si no ha vivido si no tiene ciertas vivencias vitales, ¿no? Total. Como y ahora este año que compartías que este matrimonio de 40 llega a Fe y Vida Valencia, ¿cómo ha sido para ti pastorearles o cuidar de ellos o discipular a alguien que es mayor de ti en edad? Pues al principio era una cosa que claro, que te preguntas si alguien lo va a aceptar eso, ¿no? Claro. Pero luego la práctica, la verdad es que se ha dado de forma muy natural. O sea, yo creo que la gente que viene, que es mayor que yo, que ya por lo menos habrá unas 15 personas a lo mejor ahí en Fe y Vida Valencia, estoy hablando así un poco... Creo que han visto de forma natural que la gente, no sé, confía en mí, mi mujer, en los otros comprometidos que estamos en la comunidad, ¿no? Que se da... Creo que tenemos un liderazgo bastante, no sé, como muy descentralizado en el sentido de que se habla todo, ¿no? Transparente. Sí, transparente. No nos consideramos, digamos, un liderazgo autoritario, ¿no? Y creo que ven también pues que nuestra vida, el sacrificio de nuestra vida va conforme al cargo, ¿no? O sea, que sí, que somos los responsables de la comunidad, pero es que estamos dispuestos a nuestras vacaciones, no irnos de vacaciones a otro sitio por venir aquí al Impacto, ¿no? Ven que todas las semanas invitamos a alguien a casa, ven que si cuando hay alguna cosa que hacer siempre estamos ahí, ¿no? Vuestro ejemplo y que os lo tomáis en serio, o sea, que ellos ven algo serio. Sí. Tiene un nombre eso, ¿no? Vivir lo llamáis de una manera... Vivir en verdad, Vivir en verdad, me gusta ese... Vámonos ahí. Sí. Bueno, tenemos aquí en Hogar Suyo, nuestro ministerio principal, colabora Nuria, que es de Fe y Vida Cantabria, y habla mucho de eso de vivir en la verdad. Vivir en la verdad o vivir en verdad. Sí, las dos se pueden, creo que las dos. Y me gusta eso, sí. Te gusta porque eres verdad en el podcast. Pues es verdad. ¿Y lo de vivir en gracia qué? Habrá que desarrollarlo un poquito. Pero me gusta mucho eso, ¿no? De vivir lo que hablas y hablar lo que vives y que vaya unificado, que sea íntegro. Que no... En Fe y Vida siempre decimos que es una cosa muy nuestra, ¿no? Que a nosotros se nos puede criticar, o sea, si tú estás usando un ministerio, puede venir alguien y criticarte, ¿no? Pero si tú criticas y eres de los que va por ahí una vez al año, nadie te va a hacer caso. Claro. Si tú vienes a criticar y eres de los que está ahí 100%, y eso me pasa a mí en Valencia, ¿no? Sí. Hay gente que te viene y dice, pues en la predicación hoy habría que hacer esto. Aquí en la comunidad tendríais que montar no sé qué. Si es alguien que ha venido una vez, o ves que viene, pero viene a conocer mujer o novia, ¿no? Que esto pasa mucho, ¿no? Le dices... Funciona, tío. Se pilla, pero lo pillas rápido. Claro. Lo pillas rápido. Pero en cambio, si ves a alguien que está pues dando su vida tal y te viene con una crítica constructiva, ¿no? Claro que le haces caso, o sea, le escuchas al que más, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto es un poco lo que se transmite, es una cultura que yo creo que hemos conseguido crear de la que estamos muy orgullosos, ¿no? En Fe y Vida en Valencia por lo menos, creo que en Fe y Vida en general, ¿no? Y que hace que luego se viva ese reconocer al liderazgo, creo que se ha vivido de forma muy natural. Por terminar de cerrar esta pregunta, ¿no? Que estamos... Muy bien. Hablando de verdad, queremos tu opinión, Alejandro. ¿Sobre qué? Porque nosotros, sobre las preguntas que hemos preparado, queremos tu opinión porque nosotros, al menos yo no conozco tanto el mundo católico, pero veo cosas. ¿Vale?
en los últimos 10 años, más bien 5, pero desde hace 10 años, veo movimiento, sobre todo de jóvenes, veo que gente está hablando más de Jesús y de lo que yo percibiría como una fe más sencilla, no tanto como un regreso solo a la tradición, sino realmente a qué es la fe. Sí. Y a mí me gusta, o sea, yo como Gracia digo, oye, habrá que escuchar esto, este movimiento, habrá que ver, porque se parece mucho a algo que yo también he vivido desde joven, ¿no? De un avivar en mi propia vida, lo contaba el otro día en el testimonio como adolescente, encontrar una fe real, ¿no? Plantearme, seguir a Jesús yo mismo. ¿Qué ves tú en la actualidad, en los jóvenes en España, católicos, y en este resurgir que parece que hay de la fe cristiana? ¿Qué es verdad? ¿Qué es postureo? Puedes ser totalmente honesto, pero sí que ¿cómo lo percibes tú? También porque tú has estado desde antes ya sirviendo. Tú has visto seguramente un cambio. ¿Qué has visto y cómo lo interpretas? Sí, a mí también me pasa con esto que no sé si también... Claro, porque por ejemplo mi canal de YouTube como que ha empezado a crecer mucho en los últimos 2-3 años. Y claro, no sé si es por el efecto o por la causa, ¿no? O sea, no sé si hubiera crecido igual sin esto. Vale. O que precisamente como ha crecido, yo lo que estoy viendo no me deja ver la realidad, o la veo a través de esas gafas, ¿no? Pero intentando abstraer un poco, o sea, sí que parece ser que hay un mayor interés en las cosas de Dios, o por lo menos no hay un rechazo tan grande como había a lo mejor hace 15 años, ¿no? Sí. Ante las cosas de Dios, tú vas por ahí, dices que eres cristiano, y antes pues, te miraban con cara de loco, y ahora... Pues, algunos todavía te miran con cara de loco, ¿no? Pero como que hay gente que incluso te pregunta, oye, ¿y eso? Cuéntame más, ¿no? Y eso antes no pasaba, ¿no? Entonces yo sí que creo que es algo real que está sucediendo, ¿no? Pero también es verdad que como todo lo que es muy mainstream, ¿no? A veces pierde un poco la profundidad. Se queda en algo superficial, ¿no? Sí, en la fama, ¿no? Sí, entonces, claro, yo y en general, ¿no? En nuestra comunidad también vemos que en concreto la Iglesia Católica tiene problemas muy gordos y muy de raíz y que habría que hacer pues, trabajando con toda esta idea, ¿no? De un discipulado profundo, de no quedarte simplemente en algo externo. Entonces, cuando vemos que hay mucha gente que vuelve y que parece que retoma la fe y tal, pero no va a esos cambios profundos, no va a ese discipulado real, a esas comunidades reales, se quedan en... Por ejemplo, por ponerte un caso concreto de lo que me refiero, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente hablar de comunidad en contextos que yo diría, sois un grupo de amigos cristianos, no sois una comunidad. Vale. ¿Por qué? Porque lo único que hacéis comunitario es que os vais de cervezas entre amigos cristianos. O sea, gente que... Y os lleváis bien y os queréis. Oye, que está muy bien, ojo. Sí. Pero para mí la idea de comunidad es otra cosa. Hay algo más. Claro, hay mucho más. Vale. Entonces creo que es que, por ejemplo, esa idea de comunidad como que se ha devaluado de repente con todo esto. Vale. O sea, hay gente que se está acercando a la fe, pero quiere vivirla igual a su manera o a su manera de comunidad y no quizás ajustarse a algo más profundo. Sí, al final, y también es que si todo el mundo lo vive de una forma, pues te dejas llevar por la forma, ¿no? Si nadie da pasos a lo mejor de mayor profundidad, todo el mundo piensa que es que es esto, no hay más, ¿no? Claro, que es simplemente como asociarte a un club de fútbol y decir, pues yo ahora soy de este club, veo los partidos y llevo la camiseta. Sí. Claro, algo que sí es un efecto de todo lo que es redes sociales y puede ser YouTube, pueden ser famosos que se están convirtiendo también, que están dando a conocer quizás que ellos son cristianos, es que solo llegue a la misma profundidad que alcanza ese medio. Y el medio de YouTube pues solo va a llegar a una persona viendo un vídeo que sí le va a gustar, va a seguirlo, pero no va a llegar, por ejemplo, a transformar otras áreas de su vida, como puede ser su vida comunitaria, su vida de, yo qué sé, sus hábitos, sus finanzas, no todo lo demás, que creemos que es parte de seguir a Jesús. Claro. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Lo evalúas como algo bueno, pero a trabajar? ¿Cómo evalúas ese movimiento? A ver, no, yo creo que es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad. Como toda oportunidad tiene sus riesgos, ¿no? Porque yo el miedo a mí que me da de todo esto es el efecto vacuna, ¿no? O sea, el efecto vacuna es gente que vive un resurgir en un evento, en un concierto, en un retiro, en lo que sea. Y los elementos de ese evento, de ese testimonio, de ese concierto son todo buenos. O sea, tú lo analizas y no hay nada malo, ¿no? Pero al quedarte ahí y no profundizar, piensas que eso es el cristianismo. ¿Y qué pasa? Que si esa persona se aleja, no acaba dejando un poco la fe como una cosita más en su vida, pero nada que realmente la transforme,
llega a 5 años y llegas tú a hablar con ella y le dices, oye, pero ¿y el cristianismo a lo mejor te podría ayudar en esto de tu vida que estás ahora luchando? No, yo ya lo probé, ¿no? Y entonces estás vacunado contra, contra un cristianismo más profundo. Se ha quedado solo en esa experiencia. Claro, o en eso. Efectivamente. Ya. Entonces a mí el miedo que me da es ese, que se quede una experiencia superficial y por tanto te vacune. Que es de hecho lo que no sé si esto a lo mejor viniendo de un contexto evangélico no lo conocéis tanto, pero en el ámbito católico se ha visto mucho. Muchas órdenes católicas tenían colegios, ¿no? Todavía tienen colegios. Sí, las hay y cosas así, ¿no? Y es curioso porque en el mundo católico lo vemos, ¿no? Los que estamos más metidos lo vemos como la gente más rebotada viene de colegios católicos. Okay. La gente que viene de colegios laicos viene agnóstica. Yeah. Pero los ateos, los que están o sea, mucha gente muy rebotada viene de colegios católicos, que dices, vamos a ver. Gente que ha sido forzada a creer. A lo mejor ha sido forzada, la han obligado a ir a misa cuando no quería, la han obligado Igual a eran otras épocas también en las que los medios a nivel que se usaban, ¿no? De educación eran duros. Se asociaba eso a Dios. Sí. Pero también está el tema de la vacuna, ¿no? Mucha gente que porque ha ido a grupos de fe. Yo, por ejemplo, iba a grupos de fe en un colegio católico. Pero mi experiencia de grupos de fe era pues una cosita muy descafeinada, ¿no? Y si yo digo que he probado el café, cuando me tomo un descafeinado que es todo leche y un trozo de café, yo no he probado el café. Entonces, claro, cuando llega alguien a ofrecerte lo real, dices, no, yo ya lo conozco. Y realmente no lo conoce. Si tuvieras que decir una frase o dos, ¿por qué? ¿Por qué hay que profundizar más? Imagínate que ahora mismo está escuchando una de estas personas que está vacunado, como dices tú, ¿no? ¿Por qué debería de probar algo más? ¿Por qué debería ir más profundo? A ver, yo en mi propia vida lo que he experimentado es que un cristianismo así de pintura, ¿no? De superficie, te puede ayudar un poquito, a lo mejor tener un poquito de esperanza hacia el futuro. Pero cuando ante los problemas de verdad de la vida, ante las cosas que tienes que decidir, ahí no te sirve. O sea, no te ayuda realmente, ¿no? Ante las grandes preguntas, ante el matrimonio mismo, ¿no? O sea, un cristianismo de superficie no te da las respuestas verdaderas. Te da, pues, a lo mejor un poquito de calmar la conciencia de, pues, a lo mejor me voy al cielo y no me voy al infierno, ¿no? Y ya está. Pero no es transformador. O sea, a mí lo que me ha hecho mejor, yo si miro mi vida de aquí hace 15 años, lo que me ha hecho mejor es un cristianismo profundo, real, ¿no? Comunitario, que te corrige, que te confronta también, pero que también te levanta cuando estás abajo, ¿no? Y que también te consuela. Sí. Qué bueno. Y que te expones y te abres en canal, ¿no? Pero hay que querer y hay que estar dispuesto a hacer eso, que creo que naturalmente no lo estamos. Yo creo que nuestra voluntad, de forma natural, está encerrada en sí misma de no me toques esa parte vulnerable mía, sobre todo con mis puntos débiles o de inseguridades, ¿no? Algo que creo que hemos aprendido, o al menos hemos aprendido más Andrés y yo en Asubio, es que cuando Dios está trabajando en una persona, primero la deconstruye para luego volverla a construir. Y nos pasa vez tras vez, sobre todo con los más vacunados, en ese sentido. Con los que más piensan que por haber ido a la iglesia evangélica toda su vida, o haber tenido padres pastores incluso tal, ya tienen más o menos un estatus cristiano, es con los que más cuesta, pero donde más se ve que Dios lo primero que hace es empezar a quitar, ya sean muletas en las cuales se están apoyando en la vida, no son lo que Dios dice, o dependencias, o una idea muy personal de cómo son las cosas en vez de lo que Dios piensa, una confianza propia demasiado grande en vez de confiar en Dios, y empieza como a esculpirles y a quitar ciertas cosas antes de empezar a construirles como discípulos, como personas que siguen a Jesús, no a sí mismos. Siguen más lo que piensa Jesús que lo que piensan ellos o lo que sienten ellos, ¿no? Y es un proceso muy doloroso, por eso no muchos lo acaban. No todos lo empiezan, pero de los que lo empiezan, no muchos lo acaban. Entonces, yo puedo entender, creo que del trabajo que hemos hecho los últimos años aquí de discipulado, yo puedo entender que mucha gente cuando llega a la prueba no quiere ese cristianismo más profundo. Porque duele. Pero claro, ¿qué es lo que duele? Que te quiten capas tuyas de autoprotección y de, tus ídolos. Falsa seguridad. Sí, exacto. Cosas que tenías como tu identidad que en realidad al final no te van a hacer quien realmente tienes que ser. Pero a la vez, del otro lado de la situación también, a la vez que es difícil y duele, hemos visto que hay gente que se ha sentido súper abrazada y súper construida una vez han hecho ese proceso. Una vez estás realmente, te expones a la comunidad y la comunidad afirma algo que hay en ti detrás de tantas capas de inseguridades que tenías y te dice, esto es bueno, Dios te ha hecho así,
y te levanta, eso a la persona le impulsa, ¿no? En ese discipulado. Yo una experiencia, por ejemplo, con esto que comentabas, digo, pues una experiencia personal que creo que a lo mejor ponerle así palabras reales, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui a hablar con mi acompañante, ¿no? Y hablando con ella, es Sonia, ¿no? ¿Tú la conoces? Sí. Y yo le dije, como que hablando de la conversación, se fue dando la conversación de forma que yo tuve que reconocer que yo a veces hacía cosas para que nuestro líder, Josué, que lo conocéis, ¿no? Lo viera. Ya. Y yo cuando, claro, lo dije, lo solté, dije, ostras, lo he soltado. O sea, como he reconocido mi verdad, ¿no? Entonces ella me dijo, ya bueno, no pasa nada, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Y para mí fue como decir, ostras, es muy fuerte porque yo he contado algo que para mí pensaba que es que me iban a echar al día siguiente, ¿no? Ya no valías. Y no, o sea, y encontré aceptación, amor y decir, bueno, es que, bueno, pues si tiendes a eso, pues tienes que tener cuidado. Otros tienden a otras cosas y tienen que tener cuidado con otras cosas, ¿no? Sí, pero te lo dice con el ánimo de construirte, ¿no? Claro. Y de no claro. de juzgarte. Y luego también con ese tema que creo que, por lo menos yo creo que en el ámbito evangélico también pasará. En el ámbito católico yo creo que... No sé lo que es, pero seguro. Son los mismos problemas. En el ámbito católico yo he visto mucho el problema de que la gente se escuda en la formación, en los conceptos, en la doctrina. Sí, racionalizando, ¿no? Igual. O quedándose solo en eso. Sí, y no llegando... Exacto, escudándose, utilizándole eso como soporte, ¿no? Vale. Entonces, claro, cuando te conviertes, es verdad que hay unos primeros meses, ¿no? En que entender ciertas cosas te viene muy bien, ¿no? Entender, por qué Dios no nos ama y eso que somos pecadores, por qué Dios permite el mal, no sé, ese tipo de preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Pero llega un punto en que esa formación, yo empiezo a ver en la gente que se acerca a la comunidad tal, que es contraproducente, o sea, no le ayuda. Más formación, hay un punto que no te ayuda más. Es menos formación lo que necesitas. Se esconde detrás de eso que sabe, igual. Y en cambio, incluso lo utiliza como, pues yo sé más que tú de esta cosa porque me he leído este libro específico de no sé qué. Entonces, ¿cómo vas a enseñarme tú algo? Y es como que esto se trata de vivir la vida con Cristo, no se trata de saber, se trata de vivirlo, ¿no? Pero bueno, eso es bíblico. Creo que es... Iba a quedar como un erudito, pero no. No sé si es Joel o Oseas, que habla de la palabra yada, que es conocimiento basado en la relación. Que es eso cuando dice, no hay nadie en Israel que conozca a Dios. Ese conocer no es conocimiento de información, yo no conozco de Alejandro, conozco a Alejandro. Es conocer a Dios. Decía que no había nadie en Israel que conociera a Dios, no de Dios, ¿no? Porque de Dios, pues conocemos, la gente conoce en cultura, España más, no conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces falla un poco eso, la relación. Y en el mundo evangélico también pasa, obviamente, de que hay gente que no conoce a Dios, o no practica, o no se esfuerza en conocer a Dios. Bueno, y sin hablar de todo el mundo evangélico, que no sabemos cada situación, pero nuestra propia realidad aquí. O sea, estarás de acuerdo, Andrés, o sea, los que más han venido sabiendo son los más duros. Muchas veces. Y cuanto más piensas que sabes, y nos ha pasado recientemente, o sea, esos argumentos que son verdad, son bíblicos, pero, o sea, yo pensaba, vale, esta persona, que además joven, ¿no? O sea, está bien que digas todas esas cosas que son bíblicas. Las respuestas correctas. Pero las respuestas correctas, pero yo estoy viendo tu vida. Y te estás escudando en esas respuestas correctas para no cambiar, ¿no? Claro, y no encaja tu vida. ¿Sabes? O sea, que está muy bien proclamar verdades, pero si luego tu vida anuncia otra cosa, ¿qué me estás contando? ¿De qué estás hablando? ¿No? Entonces me gusta que en vuestra comunidad al menos hay mucho énfasis, ¿no? En ese acompañamiento que mira mucho la vida de la persona, porque eso va a ser el mensaje de la persona hacia el mundo. Claro. Y si es parte de tu comunidad y tú le estás acompañando, ¿qué mensaje estás lanzando por ahí? Si no ha cambiado algo en su vida, ¿no? Y habla de que sí, o habla de cosas muy majestuosas. Nosotros hablamos mucho del discurso, no sé si utilizáis esa palabra. Vale. No, pero háblanos de ella. El discurso es eso, cuando alguien es cristiano de discurso, ¿no? Porque realmente tú le preguntas y enseguida te dice, gloria a Dios, que el Señor te bendiga, voy a orar por ti, ¿no? Y ya ha aprendido todas esas cosas. Es que el Señor, qué grande es, qué maravilloso es. Los evangélicos somos muchos de no somos tanto de gloria. Eso también, eso demuestra, ¿no? Empatizando. Pues claro, aquí nos lo encontramos mucho, ¿no? Cristianos de discurso. Que a veces el discurso está, detrás de ese discurso hay algo real, pero a veces no. Y es muy difícil a veces saberlo. Sobre todo cuando hablas con gente que solo conoces a través de lo que él te cuenta o ella te cuenta. ¿No? Por ejemplo, a mí me pasa, nosotros tenemos, por ejemplo, acompañamientos online o por teléfono, ¿no? Y a veces hablas durante meses con gente que tú a lo mejor no estás viendo su vida, cómo se comporta con sus amigos y tal, y lo que conoces es por él. Y entonces yo llego a hablar con esa persona y yo digo,
Tim está estupendo, ¿no? Porque me cuenta qué tal. Y la otra persona me dice... Si tú conocieras. Si tú supieras, ¿no? Si tú supieras lo que sé yo. Claro. Sí. Eso pasa siempre. Eso es un pro y un contra del ministerio en el que trabajamos, que es discipulado 24/7. Con los jóvenes, muchos de ellos, si les viéramos una vez el domingo por la mañana, digamos, este chaval ponle de líder de avanza y ponle aquí, no sé qué, no sé cuál. Claro, cuando vivimos con ellos, vemos su despertar, su... Ves alimentando a las cabras, ¿no? Eso es. Sí. Entonces eso es un pro porque puedes entrar más en el tema en profundidad. Pero claro, eso lo vemos mucho los domingos, que dices, no conocemos a esta persona para nada. Y nos pasa mucho que usamos esta expresión, ¿no? En la comunidad, que nos la han dado con queso, ¿no? Cuando uno te ha conseguido engañar, vale. Este me la ha dado con queso, ¿no? Me la ha colado. Sí. Y desgraciadamente pasa con frecuencia, ¿no? Que alguien te la cuela. Pero cuanto más parte de la comunidad, antes te das cuenta. Claro, efectivamente. Que es, volviendo al principio, por eso creemos en la necesidad de esa comunidad más profunda. Sí. Porque ahí sale la verdad. Sí. Y no puedes esconderlo tanto tiempo, ¿no? Efectivamente. Creo que también por eso funcionan los eventos como el Impacto, ¿no? Que son unos cuantos días en comunidad. Esos chavales que al principio llegan súper chulitos, en la última noche yo vi máscaras quitarse, caerse y dije, anda, mira quién está aquí mostrando su verdadera cara, ¿no? De necesitar apoyo, oración, ¿no? Y qué bonito que cuanta más comunidad a veces más sale a la luz quién somos. Sí, amén. Qué guay. Yo te iba a preguntar algo. ¿Cómo haces tú para mantener ese discipulado honesto, vivir en tu verdad, tal? Porque tú eres una de esas personas que habla mucho de, ¿no? de verdades, haces vídeos en YouTube, dialogas incluso con otros youtubers, ¿no? Entonces tú estás muy metido en defender la fe cristiana, pero cómo la vive Alejandro Bo en su vida privada. Me interesaría saber un poco cómo haces para mantenerte sano espiritualmente. Buena pregunta. Yo tengo mis contradicciones, por supuesto, como todos, ¿no? Y mis momentos también de estar mejor en la fe, ¿no? Y momentos también de crisis, si queremos llamarlo así, ¿no? Yo te diría, mira, una respuesta muy honesta y a lo mejor no es la que te esperas, que una de las personas que más me ayuda es mi mujer, porque es la que más me confronta y la que más me dice y la que más se da cuenta, por ejemplo, si estoy orando, cuando estoy orando, ¿no? Nosotros nos hicimos una promesa cuando nos casamos que era decirnos claramente y sin tapujos, oye, no estás orando, ¿no? Y tú has dicho en tu vida que esto es importante para ti. Que lo ibas a hacer. Así que... Y intentamos recordárnoslo mucho, por ejemplo, eso, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacemos por la noche es, ¿hoy has orado? Mira. Y si no has orado es como que nos da vergüenza reconocernos entre uno y otro, pero lo hacemos, ¿no? O sea, sí. Bueno. Luego, obviamente, yo sigo teniendo pues buena relación con la que fue mi acompañante, que nosotros enseguida digamos que el acompañante es un proceso que dura unos años y luego se queda, no lo pierdes, obviamente, porque se queda ahí como persona de referencia, ¿no? Ah, qué bien. Entonces sigues teniendo, digamos, esa persona de referencia, pero sigues teniendo también a personas que de forma natural a lo mejor no han sido tu acompañante oficialmente, pero han sido tu acompañante en la práctica, ¿no? Sí. Entonces hablas con esas personas. Referentes, ¿no? Que has tenido. Sí. Yo con el mismo Josué de vez en cuando también hablo, cuando tengo dudas, Yo también tengo la suerte de que siempre yo soy de los que en una discusión de pareja soy de los que necesita hablarlo, ¿no? Y no rehuyo el problema, sino que lo cesas verbalmente. Sí, lo necesito hablar enseguida y necesito resolverlo cuanto antes, porque cuando noto que hay una tensión ahí, entonces me pasa un poco con la vida espiritual. Si noto que hay algo que no está bien, necesito hablarlo, necesito confesarlo, necesito decirlo y que me den un feedback de cómo arreglo esto, ¿no? Porque si no me pongo nervioso, ¿no? Entonces, creo hay otras personas que conozco que no les pasa esto, que a lo mejor se lo guardan y no tal. Yo tengo esa suerte que no me cuesta como hablar las cosas y decirlo, reconocerlo. Y creo que también, esto me lo decía mucho mi acompañante, y es algo que yo no, quiero decir, es por gracia, ¿no? O sea, no me lo he trabajado para nada. Que siempre me ha gustado que me digan las cosas claras. Que me hablen en verdad. Y como que nunca me ha molestado como le podemos... A otra gente que a lo mejor que se lo toma más a lo personal. Yo como que siempre me lo he tomado con deportividad. Que te lo digan claro. Sí, y de forma natural me lo he tomado con deportividad. Bien. Salvo mi madre, no sé por qué. Lo que mi madre me molesta... Un poco más. No, es broma, mamá, si me estás viendo es una broma. No, pero sí, y creo que esa virtud que me ha regalado el Señor me ha ayudado mucho, ¿no? El que la gente haya sentido que cuando me dice cosas no me enfado, no me pongo a la defensiva, entonces sienten que me pueden decir más. Entonces, como que a mí me dan mucho feedback por todos lados, por abajo, por arriba, ¿no?
mi mujer, te dispones a ello. mi hija porque tiene 1 año, que si no también me daría Espérate. Cuando veo que a partir de los 12... Sí. De los 12 a los 18. De los 12 a los 18... feedback, demasiado. Sí. Pues qué bueno. No sé si más o menos respondido a tu pregunta. Sí, no, me encanta. No, estoy pensando en lo que has dicho y me parece un buen reto. Creo que por lo general, a mí me pasa igual, ¿no? A mí me gusta, de hecho creo que es una de las maneras en las que Dios me habla a mí, es sin tapujos, claramente, porque yo soy una persona que normalmente habla... Bueno, he aprendido a hacerlo, a poner más tapujos y a poner más filtros porque la gente es muy sensible. No, pero a mí me gusta que la gente me diga el feedback tal y como es, ¿no? Y la crítica. Y por lo general, creo que también va un poco acompañado con que la gente... O sea, cuando tú... A ver cómo digo esto. La gente, porque yo doy feedback igual sin filtros, se siente también que me puede hacer a mí y dámelo sin filtros. ¿Tú sientes que la gente te da a ti mucha crítica constructiva y mucho feedback porque tú das mucha? ¿Tú también eres duro con gente tal? ¿O no? No, yo siento que yo soy menos duro con la gente de lo que han sido conmigo. Sí. Es una percepción, a lo mejor es equivocada. Sí. Que venga tu mujer a ver qué dice. Sí. No, pero yo de verdad que siento que a mí me han hablado muy claro en algunas cosas que a lo mejor yo no me atrevo incluso a hablarlo con otras personas, ¿no? Curioso. Me ha gustado que las dos cosas que has dicho que te mantienen en tu fe arraigado y creciendo son cosas que no son solo individuales, sino donde eres abierto a que otras personas hablen a tu vida. Vivimos en un mundo muy individualista y donde la fe se vive de una forma muy individualista muchas veces, y eso tiene un límite. Hay una parte individual, por supuesto. Pues yo si te pregunto cómo cuidas tu fe, pues yo mismo estoy pensando, pues me voy a orar, me voy a hacer un retiro y ahí Dios me habla y tal, y es muy bonito, pero puede ser un poco idílico y puede ser limitado incluso. Esas experiencias que tenemos de forma individual con Dios, que son importantes, no digo que no haga falta hacerlas, pero igual son solo la mitad. Porque si eso no lo arraigas en decirle tú a tu mentor o a una persona de referencia lo que te ha dicho Dios en el monte, y si eso tiene sentido, o si tú habías cenado mucho la noche anterior y soñaste una visión que no era de Dios, o sea, ¿cómo lo sabes, no? ¿Cómo contrastas con la realidad? Entonces, sí, me parece muy práctico ese input tuyo, al menos de tu experiencia personal, de cómo mantenerte arraigado en la fe, y por eso se lo lanzamos también a las personas que nos estén oyendo, ¿no? Como reto, ¿no? ¿Cómo está tu fe comunitaria? ¿Cómo estás recibiendo input y feedback de... Porque todo palabras inglesas, tío. Retroalimentación que suena más guay, input. ¿Cómo te estás nutriendo de otros? Al final es bíblico, ¿no? Es Proverbios 27-17, que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el amigo, ¿no? Eso es. Entonces hace falta la comunidad para eso. Sí. Yo creo que algo que ayuda, hablando un poco haciendo un poco de recap, también palabra americana hacer. Bueno, resumiendo. Lo hacemos en inglés el podcast entero y ya está. El próximo en inglés. ¿Qué tal en inglés, Alejandro? Bien, me defiendo. Pues el próximo en inglés. Grace and Truth Podcast. Tenemos gente en Estados Unidos que me pregunta qué tal. Relevant Christianity. Exacto. Creo que algo que ayuda, sobre todo también para profundizar en tu fe, eso de la vacunación, de por qué ir más profundo. Creo que mucha gente se mira el ombligo y se preocupa por lo que decías tú antes, ¿no? Voy al cielo, voy al infierno. Esa expectativa de después de la muerte. Y creo que una de las cosas que ayuda a saber si tu amigo, las ideas que tiene son buenas o son malas, es si el reino de Dios está viniendo a la tierra a través de estas ideas. Que está muy bien cuando acabas tu vida y vas al cielo. Genial, me alegro tantísimo, pero durante tu tiempo en la Tierra, ¿has traído el cielo a la Tierra? Entonces, si todas tus ideas, toda tu fe se fija en tu ombligo, en cómo yo vivo, en lo que a mí me afecta, en lo que yo necesito, pues se queda un poco estéril, un poco débil, ¿no? Sí. Pero si todas estas ideas se abren y traes el cielo a la Tierra, afecta a otros, afecta a tu comunidad, afecta a tu esposa o a tus amigos. Entonces creo que ahí estás empezando a profundizar un poco más en lo que se trata del Evangelio. Y creo que Jesús no vino para hablar únicamente de él, sino vino a traer el Evangelio, el reino de Dios. Total. A traer este reino. Una buena evaluación. Gente que te dice, ¿no? Todas las ideas son correctas, pero tú ves que a su alrededor va dejando cadáveres, ¿no? Por así decirlo. Ya. Sí. Que no sentido figurado, ¿eh? No, sí. ¿Tienes, Alejandro, alguna pregunta tú para nosotros? No sé, digo, igual tienen alguna pregunta para nosotros, o curiosidad, o no sé. ¿Qué es lo que os llama a vosotros más la atención del mundo católico? ¿Qué es lo que...? Vale. Sí. Yo flipo con lo que hacéis como el fin de pasado. O sea, creo que algo de lo que no hemos hablado, pero que también es parte de
creo, tu historia es la renovación carismática. Es un movimiento el siglo pasado que fue a través de diferentes denominaciones, ¿no? No solo la pentecostal, ¿no? Que fue pues ese movimiento carismático, sino también en la Iglesia Católica, que vuelve a traer ese movimiento del Espíritu Santo al final, ¿no? Dentro del creyente, que inspira al creyente y le aviva en su fe y empieza a servir con sus dones y a ser parte de algo más que solo un asistente a una misa donde hay una liturgia muy distante, muy tradicional, que es el prejuicio que yo tenía de niño hacia el mundo católico. Quizá porque mucho de lo que yo conocía era eso. Pero a mí me llama la atención que eso no es todo, ¿no? Igual es una caricatura de lo que he visto en la España católica pues, creciendo aquí en España, pero que detrás de eso Dios ha estado moviendo y profundizando y trabajando que la fe se viva en la vida personal de los creyentes, en parte a través de comunidades como la vuestra, ¿no? O sea, a mí me explota la cabeza, porque son las mismas cosas que yo he experimentado en mi avivar evangélico, con otro lenguaje, en otro contexto, con incluso otra cultura que la que yo he vivido, pero son las mismas, ¿sabes? O sea, a mí el fin de semana pasado, por ejemplo, ver un campamento así es como el campamento que yo vivía de adolescente. Quizás los elementos son diferentes, pero el poder es el mismo. Y a mí eso me confirma que se trata de ese poder de Dios. Y no de que es que yo lo vivo según la denominación de los bautistas o de tal, porque tenemos la teología correcta y estos es que como creen en no sé qué, ya no son cristianos, ¿sabes? O sea, huyendo un poco de eso, a mí me llama la atención que lo que hay detrás se parece mucho, sobre todo en estos movimientos. Sí. O sea, Andrés, ¿qué te llama la atención a ti? Diría dos cosas. Uno es la perseverancia y de los católicos. Creo que habéis perseverado mucho en lo que creéis que es la verdad, a pesar de que la cultura lo haya rechazado. Y creo que durante bastante tiempo ha habido un silencio por parte de la gente. No un silencio total, ¿no? Pero sí que ha disminuido mucho el número de personas católicas. Yo recuerdo que cuando era pequeño solo iba gente de mayor a las iglesias católicas y el comentario que escuchabas por la calle decía: la iglesia católica con esta generación muere, ya está. Sí. Ya ha habido un resurgir porque la iglesia ha permanecido. Y luego, otra vez a nivel mucho más personal, me encantan las iglesias católicas, tío. Estuve en Irlanda. Son los templos, ¿no? Sí. A nivel estético y de meditación. Y las vidrieras y todo me flipan, entonces eso me encanta. Pero eso ya es a nivel personal. Pero está guay. Yo me acuerdo cuando vivía en Barcelona, llevé a un grupo de un ministerio que éramos parte a la Catedral del Mar, de Santa María del Mar, ahí en el bajo del barrio gótico. Y para probar el punto de por qué se construyeron esas iglesias para inspirar a la adoración. O sea, además una catedral, no sé si has estado muy alta, muy sobria, muy oscura, pero con inspira una adoración que tú miras para arriba y dices, bueno, y hay muchas así, ¿no? Sí. Un montón de ejemplos, ¿no? La Catedral de Burgos, la mitad del mundo. Pero, exacto, en la Catedral de Burgos. Pero como algo que yo veía que tenemos que recordar como herencia cristiana. Que hubo un tiempo, igual no ahora, donde lo que más podía inspirar a la adoración y a creer en un Dios tan grande era un lugar que impresionara tanto. Sí, y se quería hacer una arquitectura, ¿no? Que llevara a eso, ¿no? Y a través del arte llevar a Dios. Exacto. Se pusieron muchos esfuerzos en eso, sí, durante muchos siglos. Y era comunicación, ¿no? Porque la gente en esa época igual no podía... Era la forma, a lo mejor, de comunicar, sí. Tampoco podían leer y escribir y tenían esas estatuas, pinturas de las escenas bíblicas, ¿no? También para entender la Biblia, el Evangelio, aún sin tener mucha educación. Los evangélicos nos juntamos en polígono siempre, tío. Quitamos todas las imágenes porque son del diablo. Y a polígono. Pero luego se puede tocar la guitarra eléctrica. Incongruente. Pues nada, un gusto saber más de ti, Alejandro. La gente, como has dicho, te puede buscar en YouTube o también te puede visitar en Valencia. En Valencia, sí. ¿Dónde y cuándo hacéis las asambleas? Por si alguien... y nos escucha gente de Valencia, ¿eh? Al menos dos. Al menos dos. Algunos sí, de Valencia ahí. Hay gente. Pues nos reunimos los viernes a las 8 en calle Huesca número 3 y es un local que tienes que subir un piso y es un local bastante asequible para incluso para el ámbito, digamos, evangélico. Sí. O sea, que no es muy religioso. O sea, no es muy religioso. Que nos va a ofender. Nos va a ofender, efectivamente. Y si no, id también a sitios que os ofendan, no pasa nada. La ofensa es buena. Qué guay. O sea, te pueden visitar ahí. Sí, de hecho las asambleas son abiertas, no hace falta pedir permiso para ir y no hace falta apuntarse a nada. O sea que, de hecho, casi todas las semanas viene alguien nuevo a conocer o
O sea que bienvenidos, quien quiera venir a visitar. Eso es. Y Alejandro Bo, Cristianismo Relevante, en YouTube para vídeos. ¿Instagram también estás metido en Instagram o no? Sí, menos que en YouTube, pero sí. O sea, YouTube también. Genial. Pues nada, lo ponemos aquí, ¿no? ¿Cómo haces sí. Luego no lo trabajo. Dejar de hacer así que luego tengo que ponerlo. Muy bien. Pues gracias por escucharnos. Suscríbete, dale a like y compártelo con tus amigos evangélicos y católicos. Un saludo. Chao. Chao.